Ah, ok. Excelente, doctora. Vamos a comenzar a grabar. Sí, sí, sí. Espero que se encuentren muy bien. Como vieron y menciona Steph, el tema de hoy se me hace muy bonito y súper importante. Y pues bueno, espero que también, como siempre, puedan aprender cosas nuevas acerca de este tema para poderlo aplicar a ustedes, su familia y a todos sus socios en Forever, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Vamos a ir definiendo, perdón, a partir de qué edad se considera un adulto mayor, que sería lo primero para dejar claro. Entonces, estos datos son según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que consideran al adulto mayor a toda persona a partir de los 60 años, ¿ok? Hay diferencias y por eso lo menciono. Hay algunos países, principalmente desarrollados como países europeos, Estados Unidos, perdón, en que al adulto mayor se le considera a partir de los 65 años, que es más o menos coincidiendo con fechas de jubilaciones, con edad de jubilación. Sin embargo, en América Latina, en México, a partir de los 60 años se empieza a considerar a una persona como adulto mayor. ¿Ok? Y como mencionaba Steph, obviamente hay cambios en este rango de edad, así como en todos, en este también hay cambios y vamos a separarlo en dos, en funcionales y sociales, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los cambios funcionales relevantes en todas las personas mayores de 60 años que se les puede denominar también la tercera edad? Ya por parte de la edad hay una pérdida progresiva de masa muscular. Además, hay una disminución de la densidad ósea, es decir, los huesos se van haciendo más frágiles y por lo tanto aumenta el riesgo de fracturas. También es real, existen cambios en el sistema digestivo. De forma específica, hay menos enzimas digestivas y también disminuye la cantidad de ácido gástrico. ¿Sí? Hay una disminución en los sentidos del gusto y el olfato, que también podrían estar relacionados con todo el proceso de comer. Obviamente también es muy común que haya problemas dentales y por lo tanto de deglución, de masticación de los alimentos. Pero también hay una reducción en la producción de saliva y obviamente esto también va a afectar por un lado la digestión y por otro el nivel del apetito. Y por todo esto también se ve una menor capacidad para absorber vitaminas y minerales. Estos son los cambios más relevantes funcionales. Ahora vamos a ver los cambios más relevantes sociales. Recuerden que cualquier pregunta que vayan teniendo, ya saben que con mucho gusto me pueden ir preguntando, ¿sale? Ahora, como les mencionaba, en cambios sociales, ¿qué podemos encontrar? Obviamente, como mencionábamos, está la jubilación. Sí, y esto más que por un lado lo podríamos ver, pues ya es la etapa de descanso, pero también es justamente que pierden su rol productivo porque ya no trabajan, que está bien porque están descansando, pero también puede tener ese doble cara a la moneda en que ya no se sientan productivos se empiecen a sentir que ya no soy tan útil y me estoy aislando porque pues ya no tengo que salir a trabajar. Desgraciadamente en esta época también se da bueno, hay veces que es desde antes, pero aquí también pérdida de seres queridos. Aquí a qué nos referimos principalmente, amistades que evidentemente con el paso del tiempo pueden irse yendo, pero también las personas mayores que enviudan. Y esto obviamente sí les puede afectar estado emocional y puede obviamente disminuir interés por alimentarse, porque se sienten solos, se sienten tristes. Ahora aquí, ¿cuántos de ustedes han conocido a alguna persona de tercera edad que haya perdido amigos o que haya enviudado y que obviamente sí veamos que su nivel de apetito disminuyó? Compártanos, ¿han visto algo así? ¿Sí les ha tocado? Saben que pueden participar con toda confianza, ¿eh? Ay, ¿sí les ha tocado ver? Gracias, Emily. Nos comparte que mi mamá. Sí, claro. Muchas gracias por compartirnos. ¿Alguien más?
Sí, a muchas personas nos dice Miguel y Margarita, muchísimas gracias. Vamos a seguir. Obviamente esto hace que también haya una reducción del círculo social. Por una parte, obviamente por conocidos que van falleciendo, pero también, como les digo, hay menos interacción con el mundo, digamos, porque ya no se trabaja. Sí, y esto también puede llegar a impactar en bienestar social. También hay casos de tercera edad que se hacen mayor dependencia a los familiares porque ya tienen dificultades para moverse o para comprar alimentos o para cocinar. Y esto, hablando de términos nutricionales, en conjunto sí pueden contribuir a reducir la calidad nutricional que tiene su alimentación, que tiene su dieta. iPhone de Dolores también nos dice, afortunadamente no tengo ningún antecedente. Muchas gracias por compartirnos, Dolores. Y también estigmas sociales que ellos mismos se van creando, como ya soy grande, como para qué como bien, si ya viví lo que tenía que vivir, mi tiempo ya casi se está terminando, ya no vale la pena cuidarse porque lo que me enfermé, pues ya me enfermé. Y eso también es algo negativo y evidentemente también puede contribuir a un mal estado nutricional. ¿Ok? Hasta aquí todo les va quedando claro, ¿todo bien? Feli Laime también nos comparte a mi mamá. Muchísimas gracias por compartirnos. Si es que les digo, desgraciadamente sí es algo muy común. Hasta aquí todo bien, háganmelo saber con manitas, comentarios. Sí, nos dice Mariana, el estigma social es súper fuerte. Digo, por eso este tema es tan interesante y está tan bonito. Listo, vamos a seguir entonces. Ahora, entonces, ¿por qué es importante en esta etapa en específico poder conservar o poder tener una buena nutrición? ¿Por qué es importante? Sony, muchas gracias por compartirnos. Mira, ella nos está compartiendo. No puedo superar el duelo de mi hija. Muchísimas gracias por compartirnos. Sé que es difícil. Muchísimas gracias. Importancia, entonces vamos a seguir de una buena nutrición es obviamente tener un buen estado nutricio, pero porque es para poder mantener lo más posible la fuerza muscular y prevenir obviamente caídas, pero también es fortalecer el sistema inmune, porque en esta etapa de la vida se puede debilitar. Entonces, mantenerlo fuerte. Evitar la pérdida de autonomía, que podamos seguir siendo independientes aunque tengamos más de 60, 70 años. Disminuir el riesgo de enfermedades crónicas que también en esta etapa desgraciadamente son muy comunes, pero también mejorar el estado de ánimo y la calidad de vida en la tercera edad, porque no es de que ya nos tocó vivir bueno, ya vivimos lo que nos tocaba. El punto es que seguimos aquí, nuestros adultos mayores siguen aquí, siguen viviendo y también merecen tener un buen estado de ánimo y obviamente una muy buena calidad de vida. Y también algo que favorece mucho un buen estado nutricio es que podemos favorecer una mejor respuesta a los tratamientos médicos que también desgraciadamente, si no bien todos, la mayoría en la tercera edad ya tienen y no pueden dejar por las enfermedades que puedan estar presentando. ¿Ok? A ver, Rosy nos comparte. Para disfrutar la vida, me alegro de haber conocido Forever antes de los 40. Estoy disfrutando mi vida al máximo. Muchísimas gracias, Rosy Villarreal, por compartirnos. Muchas gracias. Bueno, ya vimos la importancia que tiene la nutrición entonces en esta etapa de la vida, pero entonces lo interesante sería, ¿cómo saber si yo como adulto mayor o mis adultos mayores alrededor en mi familia sí están bien nutridos? Esto lo podemos ver desde casa y son preguntas muy fáciles que podemos ver, ¿sí? ¿Ha perdido peso sin querer? O sea, no era su objetivo perder peso y aún así perdió peso. Vemos que comemos o comen menos de lo habitual. Está débil o ha tenido ya caídas por la debilidad. Tiene dificultad para moverse o hacer cosas básicas. Cosas básicas me refiero a cosas cotidianas. Caminar en casa, cocinarse, hacer las actividades cotidianas en casa, ¿ok? Pero además de estas preguntas que cada uno de nosotros podemos ver, sí hay parámetros que ya más específicos, y más objetivos que nos pueden ayudar a ver cómo está el estado nutricional en esta etapa.
Parámetros antropométricos me refiero que son medidas corporales, ¿ok? Aquí, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar el índice de masa corporal para ver si el peso es, cómo está el peso en relación a la estatura. Recuerdan que este tema ya lo habíamos visto. Pero aquí, como les digo, en esta etapa se puede subestimar la grasa. ¿Qué significa eso? Que si solo nos quedamos con índice de masa corporal, se puede llegar a pensar que se tiene menos grasa de la que probablemente se tenga, porque esta etapa por eso se caracteriza. ¿Ok? Entonces, además del índice de masa corporal, ¿con qué lo podemos completar más bien? De forma muy fácil, sacar circunferencia tanto en pantorrilla como el brazo. El brazo me refiero va a ser esta parte de aquí y la pantorrilla obviamente en la pierna, porque es donde se puede llegar a presentar más pérdida de masa muscular. La pérdida de peso involuntaria, esto también sigue siendo un parámetro. Y si nos vemos todavía, queremos hacerlo más específico con pruebas bioquímicas que nos pueden ayudar a ver estado nutricional, como puede ser albúmina, ferritina, la hemoglobina y las vitaminas B12 y D. ¿Ok? Estela nos comparte, yo tengo una enfermedad inmune y me dijeron doctores que cada día iba a adelgazar. Es muy probable, pero sí se puede hacer lo posible para mantener la masa muscular, que sería lo interesante aquí, Estela. Muchas gracias por compartirnos. Y también hay otra forma de medirlo, que es mediante escalas clínicas funcionales. Y aquí les pongo un ejemplo que por sus siglas en inglés se conoce como MNA, que es este Mini Nutritional Assessment, que sería como un test mini nutricional, ¿ok? Ay, muchas gracias, Estela, nos dice, pero desde que empecé a consumir los productos me mantengo muy bien. Es justamente lo que te mencionaba. El hecho de que tengas una enfermedad autoinmune sí aumenta el riesgo de perder peso, pero también lo podemos prevenir. Muchas gracias por compartirnos. Entonces, este MNA, este test nutricional, es una herramienta que nos va a servir principalmente para identificar desnutrición o riesgo de desnutrición en la tercera edad. ¿Por qué? Porque hablando de términos de estado nutricio, es lo más común que podemos encontrar en nuestros adultos mayores, ¿ok? Y les traigo en qué consiste háganse, ¿recuerdan que antes estaban en las revistas, cuando todavía leíamos revistas, que siempre leíamos una revista y había un test que podíamos contestar de X o Y tema, que eran preguntas y poníamos numeritos y al final de cuenta, de acuerdo a la calificación o la sumatoria de los puntos de nuestro test, ya nos daba como la respuesta o dependiendo el tema del test. ¿Se acuerdan de eso? De esos tests de revistas. Si son de mi edad más o menos, sí los conocemos. Sí nos tocó todavía. Compárteme, ¿sí se acuerdan? Ajá, exactamente, nos dice Mariana, eran súper populares. Muy bien. Les quería poner este ejemplo porque justamente este test va a ser más o menos así. Si se fijan, está bien sencillo de hacer, solo son 6 preguntas, pero nos pueden dar mucha información del grado de desnutrición o riesgo de desnutrición. ¿Qué se pregunta en este test? Si ha disminuido la ingesta de alimentos en los últimos 3 meses debido a pérdida de apetito, problemas digestivos o dificultades para masticar o tragar. Entonces les digo, es como test de revista. En base a esto ya se le da una calificación. Después la siguiente, aquí está la pregunta B, ha perdido peso de forma involuntaria en los últimos 3 meses. De acuerdo a lo que se ha perdido o no se ha perdido, también lleva una calificación. Después, movilidad, qué tanto se pueden mover, si suele salir a la calle, es capaz de levantarse o de plano no se puede mover. Después, si ha sufrido estrés psicológico o enfermedad aguda. Enfermedad aguda puede ser muy característica, por ejemplo, algún tipo de infección. Recuerden, crónico es a lo largo del tiempo, agudo es en ese momento específico, ¿sale? En los últimos 3 meses también se da una calificación.
Después seguimos problemas neuropsicológicos, demencia, si hay, si no hay, si está leve o sin problemas psicológicos. Y finalmente la última pregunta, ¿cómo está su índice de masa corporal? E igual como les decía en el ejemplo, igual como los test de revistas, se hace la sumatoria y en base a esto podemos indicar si hay riesgo de desnutrición o no. Entonces, aquí ya vemos, como les digo, igual, si se hace la sumatoria y estamos a 7 o menos puntos, estamos hablando de que sí es nuestro adulto mayor, ya seamos nosotros o familiares, sí están sufriendo una desnutrición. Si es de 8 a 11 está solamente en riesgo y de 12 a 14 tenemos un estado nutricional normal. ¿Sale? Y les pongo un ejemplo para que les quede más claro. Entonces, aquí les puse nada más las respuestas para hacerlo más dinámico, ¿ok? Pero entonces estamos hablando que es un paciente de 75 años, que sí ha perdido 4 kilos en los últimos meses, entonces esto va dando sumatoria en base a estas preguntas. Tiene movilidad limitada, es decir, solo se mueve en casa, casi no puede salir. Tiene demencia leve y además tiene muy poco apetito. Haciendo la sumatoria de estas preguntas, la puntuación para esta persona hipotética o en el ejemplo sería de 6. Y si nos regresamos a la tablita de resultados, estamos viendo que en este ejemplo, esta persona de la que estamos hablando, por esta calificación, sí tiene ya tiene presente una desnutrición. ¿Sí? Si se fijan, es muy fácil de hacerlo, pero nos puede dar mucha información para poder saber qué tan en riesgo o no, o si ya presentamos o no justamente una desnutrición. ¿Sale? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí le entendieron? ¿Vieron que está muy sencillo? Mientras leo el comentario, me dice, soy Margarita Narváez, tengo 67 años y me diagnosticaron en medio de la pandemia fibromialgia. Hashimoto, resistencia a la insulina, prediabetes y otras enfermedades más. Gracias a los productos Forever, es que se me movió, tengo calidad de vida y sigo trabajando en mi negocio Forever por 19 años. Gracias, doctora Salinas, porque me ha ayudado. Muchísimas gracias a ti, Margarita, por compartirnos tu testimonio. Muchas gracias. Muy claro, todo bien. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Entonces, ya vimos que sí puede haber grado de desnutrición, pero vamos entonces a ver qué puede llegar a contribuir para que esto pase. ¿Ok? Va muy relacionado con los cambios que les mencionaba al principio fisiológicos, pero vamos a retomarlo. Lo que está 100% relacionado con un puede estar relacionado con un mal estado nutricional, ¿sí? Entonces, puede ser evidentemente problemas dentales. En esta etapa de la vida, desgraciadamente, es muy común que ya haya pérdida de piezas dentales y que se tengan que usar prótesis, etcétera. Aquí el tema no es usar las prótesis, sino que sean inadecuadas para cada persona. Entonces, obviamente, eso va a hacer que la masticación esté comprometida. Y de entrada, pues es el primer paso para nuestro sistema digestivo, en todo el cuadro de la digestión, ¿sí? La polifarmacia, esto también es súper importante. ¿A qué me refiero con esto? A que desgraciadamente también hay muchas personas en la tercera edad que por ya padecimientos que ya traían desde antes o que llegaron a presentar en ese momento, deben consumir muchos medicamentos diariamente. A eso se refiere el término polifarmacia. Tengo muchos medicamentos que tengo que consumir porque ya los factores de riesgo que ya tuve, las enfermedades que ya tuve, no me ayudan para poder dejarlos. ¿Sí? Aquí el problema con esto, obviamente su objetivo es controlar o prevenir más enfermedades, pero desgraciadamente van a haber algunos medicamentos que puedan llegar a alterar el nivel de apetito o, más importante todavía, la absorción de los nutrientes. Y obviamente esto puede
contribuir a perder un buen estado nutricio. Algo que también tiene mucho que ver, como mencionamos, son los trastornos del ánimo. Obviamente, como mencionábamos en los factores sociales, la jubilación, la viudez, la pérdida de familiares, no solo de la pareja, nos pueden llevar a depresión y eso evidentemente también puede contribuir a tener menor apetito. Perdón. Algo también muy característico, desgraciadamente, en muchos casos, va a ser la falta de recursos económicos. Entonces, esto evidentemente va a repercutir porque dificulta la compra de alimentos saludables y alimentos variados. Limitaciones físicas que también pueden llegar a ser muy común, que pueden llegar a impedir desplazarse aún dentro de casa, aún en la cocina para poder preparar mis alimentos. ¿Ok? También, como mencionábamos, el aislamiento social, porque si ya no convivo, si ya enviudé y mi familia ya no la veo tan seguido, pues ya le perdí interés a comer, ya lo que sea, está bien, pero ya no le doy tanta importancia. Y esto es, si se fijan, también un parámetro súper emocional. Perdón, perdón, ¿eh? Mm. Y también anorexia de envejecimiento. Recuerden, el término anorexia solemos identificarlo como principalmente en adolescentes, ¿verdad? Pero el término anorexia se refiere a pérdida de apetito. Y en el envejecimiento, en la tercera edad, también se puede presentar, pero aquí más que emocional, como puede llegar a verse en adolescencia, es por fisiología, es decir, los cambios fisiológicos nos pueden llevar a presentar esta anorexia, esta pérdida de apetito. ¿Ok? Nos comenta Mariana, es muy interesante saber que hay anorexia de envejecimiento, yo al menos no lo sabía. Podríamos pensar que el adulto mayor deja de comer más por los tres primeros factores. Es que va a depender el caso, Mariana. Muchas gracias por tu participación. Pueden ser los primeros tres factores, pero al final de cuentas, recuerden, Axel, les estoy poniendo el panorama general. ¿Cuáles factores nos pueden contribuir a esto? Pero al final de cuentas, recuerden que cada uno de nosotros, igual si ya estamos o quienes ya están en tercera edad, no son generales todos las personas tercera edad. Seguimos siendo casos específicos. Entonces, a lo mejor en tu experiencia, la mayoría sí tienen estos tres factores, pero eso no quita que podamos encontrar personas en esta etapa de la vida que a lo mejor estos todavía no les afecten tanto, sino más bien sean otros o sean en diferentes combinaciones, porque recuerden, cada persona somos un mundo completamente diferente y les digo, y podemos tener la desgraciada y afortunadamente la combinación de factores que les muestro. ¿Sale? Hasta aquí todo bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Maruja nos comparte, yo como comida vegetariana y mucha ensalada cruda y comida a la vez, luego mucha fruta. Muchas gracias por compartirnos, Maruja. Todo bien. Entonces, vamos a seguir. Ay, perdón. ¿Qué repercusiones entonces puede tener justamente? Ya vimos cómo evaluar un mal estado, el estado nutricional en la tercera edad, ya vimos que lo puede propagar. Pero entonces el hecho de que ya hayamos visto después de este test, que les digo, es una herramienta muy sencilla de hacer, que si estamos en riesgo o si estamos desnutridos, ¿en qué nos puede afectar? Porque no quedaría ahí. Entonces, se puede llegar a presentar mayor riesgo de infecciones y en la tercera edad es muy común, díganme si ustedes han visto casos así, infecciones en vías urinarias en tercera edad es súper común tanto en hombres como en mujeres y también una gripa que puede llegar a progresar hasta una neumonía. ¿Les ha tocado ver casos así? Aquí tenemos una pregunta de Galaxy A04. Entonces, la pérdida de apetito se le llama anorexia, sí.
Cuando no hay apetito es anorexia. Anorexia tenemos la costumbre, si quieren luego vemos este tema a profundidad, pero tendemos a relacionarlo con algo psicológico, les digo, más comúnmente en mujeres adolescentes. Pero hay muchas enfermedades o etapas de la vida, como estamos viendo, que nos pueden llegar a presentar una anorexia que no es psicológica, es fisiológica. Sí, pero al final de cuentas sí se refiere a pérdida de apetito. ¿Sí? Ah, Maruja me dice, era pregunta, Maruja, perdón. Lo que quiero es, ¿sería inadecuado comer mucha ensalada y frutas durante el día? Depende de tu requerimiento, Maruja. Al final de cuentas, siempre va a ser bueno, evidentemente, comer frutas y verduras, pero también depende de tu requerimiento. Aquí lo interesante también sería meterle la proteína, ¿sale? Sí, sí, por lo general no quieren tomar agua. Justamente a eso vamos a ir también. Pero les comentaba, les preguntaba si han visto casos de personas grandes que una gripa mal cuidada o aparte también, que no dijeron a los hijos o a los nietos o a la familia porque no querían preocupar y lo que podría haber sido una gripa bien chiquita terminó en neumonía o bronquitis muy aguda. ¿Les ha tocado ver esto? O igual infecciones urinarias que pueden llegar a progresar por lo mismo es me aguanto tantito para no preocupar a mis hijos, pero ya cuando ya no me puedo aguantar, ya está el caso de infección bastante grave. ¿Les ha tocado ver esto? Perfecto, vamos a ver. Otra repercusión que puede, muchas gracias, sí les ha tocado ver, muchas gracias. Es que es muy común y también tienen eso que no quiero preocupar a mi familia, entonces me aguanto, pero ya vemos que eso realmente no es la solución, solo podemos empeorar el problema. Viene también una dificultad para recuperarse, obviamente, de enfermedades y cirugías, si se tiene una mala nutrición. ¿Por qué? Porque evidentemente no se tiene todo lo que el cuerpo necesita para poder recuperarse. ¿Ok? Si no quieren decir lo que les pasa exactamente, es que es bien común eso. La pérdida de autonomía, es decir, que más fragilidad, porque obviamente no me puedo mover, no tengo energía para moverme y eso vamos haciendo un círculo vicioso. Si no tengo energía para moverme, me voy haciendo más frágil y hacemos un círculo vicioso. También se puede llegar a dar el deterioro cognitivo. Y aquí esto es bien importante. Por un lado, puede estar relacionado con esta etapa de la edad, de la vida, perdón, pero también está muy relacionado con el estado nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un buen estado nutricional, o dicho de otra forma, no por llegar a la tercera edad tengo que tener a fuerzas un deterioro cognitivo. ¿Estoy más en riesgo? Sí, de tenerlo o de presentar algunas enfermedades en este sentido. Pero si nos cuidamos y mantenemos un estado nutricio, esto lo podemos prevenir, ¿sale? Obviamente también si hay una mala nutrición, voy a tener más probabilidad de que cada que me enferme requiere hospitalización y que esa hospitalización sea de una estancia prolongada. Sí, y regresamos al punto de los de arriba. Es más dificultad de recuperarse de cirugías o de enfermedades. También se puede dar, si tenemos mala nutrición, desarrollo de enfermedades crónicas o agudización de las ya existentes, es decir, que todavía se empeoren las que ya están. Y desgraciadamente también a largo plazo, si no tenemos una buena nutrición, podemos tener una mayor mortalidad, es decir, la tasa de fallecimiento si no estamos bien nutridos, por supuesto que puede llegar a empeorar. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? Vamos a ver ahora entonces cuáles serían las deficiencias nutricionales más comunes en la tercera edad, ¿ok? Y con qué enfermedades o síntomas se pueden llegar a relacionar. Tenemos entonces algo muy común, la vitamina D. A ver, déjale leo este. Una persona de tercera edad es un comentario de María. Gracias, María. Una persona de tercera edad tiene demencia. Los médicos le dijeron que con el tiempo se le estaría empeorando más. Los suplementos ahorita los vemos al final, María. Vamos a mencionar qué suplementos son los que serían adecuados en este rango de edad, ¿sale?
Entonces, seguimos acá con el tema, deficiencias comunes en tercera edad, la vitamina D. Y si nos falta vitamina D en tercera edad, ¿qué podemos llegar a tener? Osteopenia, que puede, obviamente también desarrollar la osteoporosis. Recuerden que es lo mismo, solo son etapas diferentes de la enfermedad. Obviamente fracturas, porque la vitamina D está muy relacionada con el metabolismo óseo, pero también podemos tener debilidad muscular. Podemos también tener deficiencias de vitamina B12. Y con esto podemos tener este tipo de anemia justamente dada no por falta de hierro, sino por vitamina B12, es diferente, pero también se puede dar la pérdida de memoria y neuropatías. También una deficiencia muy común es el calcio y al igual que vitamina D, como están relacionadas con metabolismo perdón, con metabolismo óseo, obviamente también nos puede llevar a que presentemos osteopenia y que esta pase osteoporosis, pero también espasmos musculares o calambres, que también son muy común en este rango de edad. Algo también muy común que hay deficiencia es el hierro. Entonces, al igual que la vitamina B12, nos va a dar otro tipo de anemia, pero también nos va a dar mucha fatiga, que siempre se sientan muy cansados. Y aquí, ojo, no confundir la fatiga, como mencionábamos en aspectos sociales, sí puede estar relacionada con que me siento muy triste porque ya perdí a alguien, porque ya me siento solo, pero también puede ser una causa fisiológica y puede ser una anemia digamos, dada por una deficiencia de hierro, ¿sale? Otras deficiencias súper comunes es el zinc. Aquí que puede llegar a afectar la pérdida del sentido del gusto, pero además el zinc está súper relacionado con el sistema inmunológico. Entonces se puede llegar a presentar una inmunosupresión. Este término se refiere justamente a eso, a que el sistema inmune esté debilitado. ¿Ok? Obviamente, deficiencia súper común, la proteína en tercera edad, súper importante. Y evidentemente esto nos puede llevar a pérdida de masa muscular, a sarcopenia, que sarcopenia se refiere justamente a este estado de que ya se perdió demasiada masa muscular. Obviamente va a haber debilidad, pero tiene más funciones. La proteína no solo es para construcción de músculos, sino está en todo nuestro cuerpo. También está relacionada con las hormonas, ¿ok? Las hormonas son proteínas, de hecho. Algo también muy común que podemos encontrar deficiencia es del omega 3 y esto también va a estar súper relacionado con inflamación y salud cognitiva. Entonces, aquí, si se fijan de la pregunta que nos habían hecho, ya más o menos podemos ir viendo qué nutrientes pudieran servir para casos de demencia que nos preguntaba María, ¿sí? Y también algo muy común que puede haber, falta de consumo de fibra y agua. Y esto los puede llevar básicamente a un estreñimiento crónico. No sé, nos dice Ruth B. Ok, te la regreso. ¿Hasta aquí alguna pregunta en lo que ustedes indíquenme cuando ya pueda cambiar la diapositiva? ¿Alguna pregunta respecto al tema? ¿Algún comentario? ¿Hasta aquí todo bien? Me dices, Ruth B, cuando ya la podamos cambiar, ¿sale? Perfecto. Ok. Entonces, muchas gracias por tu comentario, María. Muy interesante el tema, muchas gracias. Entonces, ya vimos, estas son las principales deficiencias y ya vimos con qué están relacionados. Y si se fijan justamente en la parte del azul más clarito, que les menciono los síntomas, sí o no, solo es lo más común que podemos encontrar en personas mayores. ¿Sí? Aquí nada más, digamos, a esos síntomas o a esos padecimientos les estamos poniendo nombre y apellido. Podemos entender por qué se llegan a presentar? ¿Por qué mi abuelito a lo mejor tuvo fracturas? ¿Por qué están cansados todo el tiempo? ¿Por qué ya le diagnosticaron osteoporosis? ¿Por qué hay pérdida de memoria? ¿Por qué las neuropatías se hicieron más notorias? ¿Por qué cada vez está más flaquito? ¿Por qué ya no tiene músculo en los brazos? Si se fijan de esto, sí lo empiezan a ver así
Esa es la idea. ¿Sale? ¿Todo bien? Pero desgraciadamente esto es lo que sí se puede llegar a presentar en la tercera edad y son propias de la tercera edad, pero también como mencionaba, desgraciadamente la gran mayoría de personas que llegan a los 60, 65 años, la gran mayoría ya tienen enfermedades diagnosticadas previos a cumplir esta edad. Entonces, eso todavía puede repercutir muchísimo más en el estado nutricional de nuestros familiares. ¿Qué enfermedades obviamente son las más comunes en las que ya se llegan con las cuales ya se llega a esta etapa? Obviamente son las que ya conocemos que es muy común: diabetes tipo 2, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, es decir, niveles altos de colesterol o de triglicéridos, osteoartritis y desgraciadamente también enfermedad renal crónica. Sí, entonces, si a lo que mencionábamos en las diapositivas anteriores le sumamos esto, por eso podemos ver que esta es la razón por la cual el estado nutricional en esta etapa de la vida es tan importante, porque veámoslo así, son muchos factores, desgraciadamente, los cuales pueden llegar a alterar su estado nutricio y por lo tanto la calidad de vida. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Les va quedando todo claro? ¿Alguna pregunta respecto al tema aquí? ¿No? Ok, vamos a seguir. Entonces, vamos a ver de estas enfermedades propias, no tanto estas con las que ya se llegan, porque estas son cifras que obviamente las prevalencias pueden estar desde mucho antes de los 60 años. Pero aquí les muestro entonces prevalencias actualizadas de datos de México y América Latina de cómo están estas enfermedades que son propias de la tercera edad. Y se las separé por género, por hombres y mujeres, porque realmente sí existe, digamos, influencia por el género. Por ejemplo, muchas gracias, todo claro, muchas gracias, Elia, perdón. Osteopenia, que como les dije es la etapa previa a la osteoporosis. Estos datos que les traigo son en personas a partir de los 50 años. Y vean nada más, mujeres es el 50%, mientras hombres solamente es el 30%. Y a ver, aquí una pregunta capciosa les voy a hacer. ¿Por qué creen que sea mayor la prevalencia de osteopenia y osteoporosis en mujeres en esta edad que en hombres? Mientras leo un comentario que nos hace Luis: muy importante la comunicación interfamiliar en lugar de la evasión, es muy importante. Es que le diste en el clavo, Luis, como les mencionaba, lo comentábamos anteriormente. Se llega a la edad de que ya no quiero preocupar a mi familia, entonces mejor no les digo nada. A ver, ya nos empezaron a contestar. Alex nos dice por los embarazos, Mariana quizá por el desgaste de la lactancia, Ruthbe por partos y menstruación, Gaby por la falta de vitamina D, calcio, Logria el ejercicio, Rosy falta de estrógenos, el desgaste de la mujer es mayor. Eh, Luis, en mujeres que no se cuidaron después de tener hijos. Pues déjenles digo, todas las respuestas son correctas. Muchas gracias. Justamente si uno desde etapa reproductiva, obviamente los hombres tienen algo que no tienen algo que las mujeres tenemos y son los embarazos, que son desgastes físicos. También como mencionaban, la lactancia, por supuesto, cuando vi el tema de la semana pasada de nutrición femenina, ¿se acuerdan que lo mencionábamos? La lactancia puede ser todavía mucho más desgastante que el embarazo y más para nuestros huesos, pero también como mencionaban, estamos hablando de más de 50 años, entonces en promedio, la gran mayoría de mujeres en este rango de edad ya tuvo menopausia, es decir, ya tuvo esa caída drástica de estrógenos y obviamente se pone más en riesgo de sufrir estas enfermedades. Por eso todas las respuestas son correctas. Muchísimas gracias. Esto es osteopenia, osteoporosis. La pongo a mayor de 60 años porque evidentemente
ya pasó el tiempo y es más común en esta edad ver osteoporosis que osteopenia. Y la relación, vean, igual, va a ser muy similar a osteopenia. En mujeres, una de cada tres va a tener osteoporosis, en hombres, uno de cada cinco. ¿Sale? Y obviamente la razón es la misma. Muy bien. Vamos a seguir. Anemia en mayores de 60 años. En mujeres está en el 27%, en hombres en 23%. A ver, aquí otra pregunta. ¿Por qué aquí no hay tanta diferencia? Sí hay una diferencia, como podemos ver, y siempre también va a ser mayor en mujeres que en hombres, pero no es tanta la diferencia como con osteopenia o osteoporosis. ¿Sí lo ven? ¿Qué creen que sí aquí? A ver, ayúdenme participando. La anemia, aquí les doy pistas. Como vimos en las diapositivas anteriores, la anemia que se puede llegar a presentar en este rango de edad puede ser por deficiencia de hierro y por deficiencia de vitamina B12. ¿Sí? Logria nos comparte la nutrición y afecto, muchas gracias. Ruthbe nos dice porque la alimentación es casi la misma, gracias Ruthbe. Gaby por mala nutrición. Justamente porque al final de cuentas esto ya no depende de estrógenos, ya no depende de embarazos, ya no depende, bueno, podría ser, pero en términos general, tanto hombres como mujeres pueden o no tener una mala alimentación y por lo tanto un mal estado nutricional. Sale muy bien, muchísimas gracias. Sí les está quedando muy claro y me da mucho gusto. Y vamos a ver deterioro cognitivo. Y esta cifra la encontré a partir de los 65 años. En mujeres, la prevalencia es del 17%, en hombres del 13%. Si se fijan, también hay diferencia en prevalencia, pero al igual que osteopenia y osteoporosis, o más bien al igual que la anemia, no es tanta la diferencia entre una y otra. Y la razón sería lo misma, porque obviamente si ya vimos que el deterioro cognitivo puede estar muy relacionado con nuestro estado nutricional, obviamente las cifras van a ser muy similares. Y aquí una pregunta, cuando vimos las diapositivas de las principales deficiencias en esta edad, ¿recuerdan cuáles estaban relacionadas con deterioro cognitivo? Eran mencionados principalmente dos. A ver, ¿quién las recuerda? Vamos a leer mientras aquí mensaje lo que nos dicen. Luis nos comparte, con respecto a lo anterior del cuidado al adulto mayor, es importante los que se den cuenta, nos organicemos, ya que los que se evaden es importante se busquen métodos y profesionistas que nos ayuden a esa atención, ya que los colapsos son más difíciles de atender. Exactamente. Eso nos toca a la familia, evidentemente. Muchas gracias. Pero digo, es un tema bien interesante y al final de cuentas, como mencionas, personas de tercera edad no es que ya sean algo extra, siguen siendo de nuestra familia y en su momento fueron los adultos fuertes, vigorosos que nos cuidaron a nosotros y esa etapa de la vida, justamente así. Muchas gracias. Mira, ya nos contestaron. Omegas, vitamina B12, justamente está súper relacionado. Muchas gracias a Luis, a Mariana, a Vero. Sí, muchas gracias. Entonces ya vimos que sí puede estar relacionado, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre el tema que les vaya quedando? ¿Todo bien? Ya podemos pasar a esta sección. Recuerden igual si ustedes van teniendo también alguna otra afirmación que pudiéramos discutir en mitos y verdades, ya saben que con mucha confianza la pueden compartir y con mucho gusto la discutimos, ¿sale? Háganme saber con reacciones, con comentarios, ¿todo bien? ¿O les queda alguna pregunta del tema todavía? Para pasar a este punto. Ya vi manitas, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a empezar los mitos y verdades del día de hoy. El primero, es normal que un adulto mayor esté delgado y cansado. ¿Qué piensan de esto? Ya vimos que sí es común.
pero ¿es normal? Nos dice Luis que es un mito, Verónica, mito, Mariana Ventura, mito, Ruth B. Oliva, mito, Magdalena, mito y María, mito. Perfecto, le entendieron muy bien el punto. Ay, espérame que se te trabó mi computadora, dame un momento, ¿eh? Ahí está. Sí me ven, ¿verdad? Sí, todo bien, Es que doctora. más bien solo era como mi cursor. Exactamente, es mito, no es normal. Este, puede estar justamente como vimos relacionado con un mal estado mal estado nutricio, muy enfocado a un importante grado de desnutrición. ¿Sale? Muy bien. Por aquí nos comparte Estela Maris, doctora, que tiene 70 años y le dicen que no tomen B12. Aquí, Estela, muchas gracias por tu pregunta, está súper interesante. Aquí, mira, desgraciadamente, en análisis de laboratorio no podemos medir todos los nutrientes en análisis de laboratorio rutinarios, digamos. De los pocos que se pueden medir, justamente está la vitamina D y la vitamina B12. Aquí, como les mencioné, son recomendaciones generales. Pudiera ser tu caso que a lo mejor, porque no lo conozco, te hayan hecho un estudio, un análisis en sangre de tu nivel de vitamina B12 y esté normal. Si está normal, no es necesario tomarlo extra, porque también los excesos no son buenos. Pueden, en lugar de ayudarnos, pueden repercutir. Pudiera ser la razón por la que te dijeron que no tomes la B12. ¿Sale? O sea, al final de cuentas, si no la necesitas, no es necesario tomarla, pero les digo, aprovechar los estudios que tenemos de laboratorio cotidianos, la vitamina B12 sí se puede medir. Hay otros estudios que ya vimos en otras pláticas que sí nos pueden dar referencia de todos los nutrientes, pero estudios de sangre cotidianos solo es vitamina B12 y la D. Pero digo, puede ser esa la razón, ¿sale? Muy bien, vamos al siguiente mito, ¿verdad? Si se fijan, va relacionado, por eso se los puse juntos, ¿eh? Todos los adultos mayores deben estar delgados. ¿Qué piensan de esto? Aquí Luis nos dice mito, Gaby, falso, Verónica, mito, ¿Quién más? Iris, mito, María, mito, Alex, mito, Ruth B, mito, Marilú, falso. O sea, todos concordaron también. Muy bien. Y justamente porque una cosa es tener un peso adecuado, es decir, no tener exceso de peso, pero también si están muy delgados, pues también se puede llegar a tener puede ser un factor de riesgo muy importante de desnutrición. ¿Sale? Listo, vamos al siguiente que también está relacionado, por eso se los puse seguidito. A ver, si un adulto mayor está gordito, ¿quiere decir que está bien nutrido? Mariana dice mito, Luis, mito, Verónica, mito, Logría, falso, Gaby, mito, iPhone, mito, Estela, mito, Marilú, Mm, de ninguna manera, Magdalena, mito. La mayoría perfecto. coincide. Les quedó muy bien. Uno, vamos a ver el primer punto. Si está gordito o gordita, evidentemente puede haber sobrepeso u obesidad. Y eso también ya hemos hablado de ese tema. El tener exceso de peso nos lleva a tener factores de riesgo de muchas enfermedades por exceso. Pero hay algo muy importante. Y inclusive si se está gordito, si se tiene sobrepeso u obesidad, se puede llegar a tener también un estado de desnutrición. ¿Sale? Eso es algo bien importante. Y ojo, eso puede pasar en la tercera edad, pero es algo que podemos ver en todas las etapas de la vida. Y podemos llegar a confundir eso. Si está gordito, está sanito y está bien nutrido, no necesariamente. Se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo, el exceso de peso, pero aparte grado de desnutrición o de deficiencias. ¿Sale? ¿Les quedó claro?
Háganlo saber con manitas o con poniendo en el mito, ¿todo bien? Listo, ya vimos las manitas, perfecto. Vamos al siguiente. La pérdida del apetito es parte del envejecimiento y por lo tanto normal en la tercera edad. Aquí nos dice María Mito. Logria, falso. Marilu, no. Gaby, falso. Luis Ríos, mito. Estela, mito. Iris, mito. Bueno, es Marcos Elías. Elia, mito. Mariana nos dice que puede ser verdad por lo que por la anorexia del envejecimiento que ya había comentado anteriormente. Yo también Ajá, pienso lo mismo. exactamente. Sí es normal, o sea, sí puede estar dada por ese, anorexia que desgraciadamente sí se puede llegar a presentar, pero aquí lo importante sería poder analizar en nuestros familiares si es por algo fisiológico, que sería la anorexia que mencionábamos, o por depresión. Lo más común en depresión en esta edad es que se sientan muy solitos o porque perdieron a alguien, o porque en muchos casos también se puede llegar a ver que la familia ya no los visita tan seguido, ¿sí? Entonces aquí sería ver la causa, pero al final de cuentas sí puede indicar esto, ¿sale? Al fin, sí hay que ponerle atención. ¿Listo? Vamos al siguiente entonces. La comida de adultos mayores debe de ser sin sabor y sin sal. Este me encanta, porque también es algo súper común. La comida de adultos mayores debe de ser sin sal, bueno, la que se las cambien, sin sal y por lo tanto sin sabor. Mariana nos dice totalmente falso. Rudbe, Claro. mito. Luis, mito. Elías, mito. Gaby, no. Verónica, mito. Estela, mito. Rosy Villarreal, no, por supuesto que es un mito. Magdalena, mito. Y Marilú, falso. Ok, claro. Aquí, mira, vamos a ver, si no tenemos riesgo o si, no, si nuestros niveles de presión arterial están adecuados, no debe de ser como podemos decir, comida de hospital que no sabe a nada. Al final de cuentas, tiene que seguir siendo atractiva. Y también veámoslo así, si no se tiene riesgo de enfermedad de hipertensión por la sal, o si se tiene igual, no usar tanta sal, pero sí se pueden utilizar más condimentos o diferentes especias, etcétera. Aquí el punto es que siga siendo atractivo y mencionamos algo que ya habíamos dicho en la anterior. Es muy común que nuestros familiares en tercera edad se sientan emocionalmente decaídos. Si nosotros les damos comida que puede tener denominación de hospital y no me sabe a nada, ¿cómo queremos que esté el estado anímico de nuestros familiares? Y eso aplicaría para cualquiera, no solo en esa etapa de la vida, sino como rico y es de los placeres literal que hay en la vida que pues, ¿qué me puedo esperar? ¿Cómo me voy a sentir todo el tiempo? Obviamente desganado y sin ganas de comer, si para qué, si todo me va a estar ver bien feo. ¿Sale? Muy bien, les quedó muy bien. Les quedó muy claro. Vamos al siguiente. Los adultos mayores ya no necesitan tomar tanta agua porque sudan menos y por lo tanto sienten menos sed. ¿Qué piensan ustedes de esto? María nos dice mito. Luis, mito. Gaby, mito. Verónica, mito. Elia, mito. Marilu, falso. Mariana, mito. Rudbe, mito. Luis, falso. El agua es vida. Estela nos dice, sí, tenemos que tomar agua. Es fundamental. Por supuesto. Y aquí vamos a ver algo.
como dicen, la necesidad de agua no cambia por etapa de la vida. Puede cambiar por enfermedades, sí, pero por etapa de la vida no. La sensación de sed, algo que sí es común en esta edad, sí puede disminuir, eso es totalmente cierto, pero esto no significa que necesiten hidratarse menos, la necesidad de agua sigue siendo la misma. ¿Sí? Y es por eso también que en esta etapa hay mucha deshidratación y obviamente puede ser muy peligrosa. También en muchos casos, el que se sientan cansados, que se sientan como que me paro y me mareo y no quiero hacer nada, muchas veces de verdad, antes de que sea una deficiencia como por ejemplo por hierro o por vitamina B12, era falta de agua. ¿Sí? Muchas veces se corrige eso y eso también va en cualquier etapa de la vida. El agua es crucial y por eso les decía también, si o no tiene relación cuando les mencionaba de las enfermedades muy comunes que pueden llegar a agravar en esta etapa de la vida son las infecciones en vías urinarias. Tiene sentido, ¿verdad? Si no tomamos agua, ¿qué nos han dicho siempre en base a eso? A ver, compártanos qué saben de eso. Si queremos prevenir infecciones en vías urinarias, ¿qué es lo más sencillo que tenemos que hacer? Tomar Tomar más más agua. agua. Justamente, ¿sale? Les quedó súper clarísimo. Y eso solo es una de las funciones. ¿Sale? Perfecto. Les quedó súper claro y era lo que queríamos. Vamos al siguiente. Entonces, hablando esto de que pierden apetito, ¿ok? Con hacer una comida completa al día es suficiente porque ya no tengo tanta hambre. ¿Qué piensan de esto? Gaby nos dice que es falso. Mariana, mito. Verónica, mito. Elia, mito. Muy bien. Virginia, falso. Perfecto. Si ya sabemos que hay poco apetito, en lugar de hacer una comida completa al día que puede ser más grande, lo mejor sería hacer comidas chiquitas a lo largo del día. Aquí, a ver, pregunta capciosa que ya mencionamos. ¿Por qué creen que sea esto? Que sea mejor esta recomendación. A ver si se acuerdan. Sí lo mencionamos. Les doy pista, lo mencionamos en los cambios fisiológicos que se presentan en esta edad. A ver, échenle memoria para que les quede. Al final de cuentas, de esto se trata de ir con la información que les doy, no la vean toda como separada, sino al final de cuentas es que podamos englobar todo, ¿sale? Aquí Marilu nos dice que para una buena digestión, Luis, no saturas la función de los órganos. Muy bien. ¿Alguien más o ya con ellos? Justamente como dicen, de los cambios que habíamos dicho, muchas gracias, Harry. Mira, aquí era lo que justamente iba a decir. Hay pocas enzimas y la digestión será mejor con poca comida. Justamente como les mencioné, en esta edad hay menor producción de enzimas, menor producción de ácido gástrico y menor absorción de nutrientes. Entonces, si tomamos en cuenta eso y hay poco apetito, vamos a asimilar mejor lo que comemos si hacemos comidas chiquitas a lo largo del día en lugar de una grande. Perfecto. Era lo que quería que les quedara claro y les quedó muy claro. Me da mucho gusto. Vamos a la siguiente entonces. Este también está súper interesante. Los adultos mayores ya no necesitan tanta proteína. ¿Qué piensan de esto? Luis nos dice mito. Mariana, mito. Tere, mito. Rutbe, mito. Gaby, mito. Rosy, mito. Elia, mito. Vero, mito. Mago, falso. Perfecto, les quedó clarísimo y eso quería también. Al final de cuentas, recuerdan que les mencioné algo también que están en muy, muy alto riesgo las personas mayores es a perder masa muscular y sarcopenia.
Entonces, evidentemente, si tomamos en cuenta eso, en esta edad no solo no disminuye, sino aumenta el requerimiento de proteína. Justamente para esto, para conservar la masa muscular y evitar la sarcopenia. ¿Sale? ¿Les quedó clarísimo? Perfecto. Vamos al siguiente. Los suplementos solo son para deportistas. ¿Qué piensan aquí? Luis, mito. Mariana Ventura, mito. Rosy Villarreal, mito. Gaby, mito. Elia, mito. Tere, mito. Marilu, falso. Magdalena, mito. Ruth B, mito. Maruja, falso. Perfecto, muchas gracias. Obviamente sí, sí pueden ser muy útiles para deportistas, pero hablando de la tercera edad, nos pueden ayudar a cubrir esas deficiencias que por desgraciadamente son muy comunes aquí y con esto ayudar a mantener funciones vitales, porque recuerden, si tenemos un buen estado nutricional, nuestro cuerpo va a funcionar perfectamente, no importa en qué edad nos encontremos, ¿sale? Les quedó clarísimo y me da mucho gusto. A ver, el siguiente. Los adultos mayores no deben tomar suplementos porque muchos ya toman polifarmacia. Recuerden que el término polifarmacia me refería a que ya tienen que tener muchos medicamentos de cabecera por enfermedades o síntomas que ya hayan sido diagnosticados, ¿sale? Entonces repetimos de nuevo, adultos mayores no deben tomar suplementos porque muchos ya toman polifarmacia. Aquí nos dice Luis, en la actual problema de la industrialización alimenticia y tantos fertilizantes, requerimos nutrientes mejorados. Verónica Justamente. nos dice mito. Elia, mito. Virginia, mito. Galaxy, falso con toda falsedad. Maruja, falso. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, sí, justamente. Algunos suplementos van a ser necesarios. Aquí algo, no se trata entonces de que si ya tengo muchas deficiencias o si ya tengo muchas enfermedades, entre más suplementos mejor, no necesariamente. ¿Ok? Es nada más tomar los suplementos adecuados para las personas correctas, ¿sale? Entonces, de hecho, no solo es que no se deban de tomar, algunos nos van a ayudar para corregir deficiencias nutricionales, pero más allá de eso, hay suplementos que van a ser necesarios justamente para mejorar esos cambios fisiológicos que están en esta edad, como puede ser la mala absorción de nutrientes, el bajo apetito o el nivel de digestión, digamos, la capacidad de digestión que también se ve disminuida. ¿Sale? Les quedó muy claro, me da mucho gusto. Hasta aquí alguna pregunta que tengan, algún comentario. Aquí nos dice Luis, los medicamentos en su mayoría generan efectos secundarios. Los Es correcto. suplementos buenos quitan estos efectos. Justamente, muchas gracias Luis por compartirnos y justamente es así, desgraciadamente es así. Y Bueno, Gaby desgraciada también. y afortunadamente, ¿verdad? Así es. Gaby también nos comparte que varias enfermedades se pueden prevenir durante la juventud. Y Gaby, le diste en el clavo, de eso se trata. Por eso, déjenles cuento que por eso me encanta mi carrera, por eso me apasiona la nutrición, porque sí, si bien sí se puede usar para tratar enfermedades, complementar tratamientos médicos, es la base preventiva. Y eso es lo que nos falta de forma general. Si estamos bien nutridos, podemos prevenir prácticamente todo, en la gran mayoría de los casos, ¿sale? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora sí, ¿qué productos de Forever podrían ser recomendados entonces? De forma general, les digo, no les pongo todos, pero es de forma general recomendados justamente en nuestros adultos mayores. Tenemos obviamente el Forever Calcio para el aporte de calcio y vitamina D, para obviamente el metabolismo óseo. El Forever Move para movilidad articular, al igual relacionado al Forever Active HA, hidratación de celular y articulaciones. Forever Daily o Kids, aquí les pongo los dos,
¿Por qué? Porque pudiera ser que en adultos mayores el daily sea el adecuado para cubrir esas deficiencias de vitaminas y minerales que contiene, pero también es muy común encontrar personas mayores que les cuesta mucho trabajo pasarse tabletitas o cápsulas. En estos casos, el Forever Kids puede ser la opción porque son masticables. ¿Sí? Ambos casos, ambos se pueden utilizar, ¿sale? Por eso se los pongo. El Argimas también, no en todos, recuerden que hay que ver la polifarmacia que se está tomando, pero el Argimas también puede ser un gran apoyo cardiovascular que les dé energía y aumente el rendimiento físico. Y finalmente, dentro de recomendaciones generales, el Forever Light Ultra, justamente como mencionábamos anteriormente, para poder ayudar a complementar o completar, no complementar, porque muchas veces no llegan al requerimiento, en completar su requerimiento de proteína, es decir, que sí se coma la proteína que se necesita y más en aquellos casos que ya vimos que es muy común, que hay muy poco apetito. Entonces, si mi proteína no me la puedo comer todo lo que necesito en forma sólida, digamos, en forma de huevito o carne de res o pescado, etcétera, porque literalmente ya no tengo hambre y no hay forma de hacerlo, esto es una opción muy, muy atractiva porque en poquita cantidad de líquido, digamos, podemos tener la cantidad de proteína que necesitamos, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Aquí nos pregunta María Juárez si un diabético podría consumir la proteína. Sin problema, sin problema. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta que les quede? ¿Les quedó todo claro? Compártanos también comentarios de la plática, preguntas. ¿Aprendieron cosas nuevas? Faltó Mega, me dice Veros. Tienes toda la razón. Y sí se me fue. Muchas gracias por la observación, ¿eh? Tienes toda la razón. Aquí nos Bueno, dice todos María. nos equivocamos, la verdad sí se me fue, pero sí, el omega 3 claro que sí, perdón, para mejorar la función cognitiva, para prevenir la inflamación celular, por supuesto que sí, y también prevenir enfermedades cardiovasculares, claro que sí. Un básico para todos, ¿no, Sí, sí, doctora? sí, sí, por eso se me fue realmente sí ponerlo, pero muchas gracias por por la observación. Aquí María Juárez nos dice, gracias por esos temas, así se puede ayudar mejor a los clientes y hacerlos entender que son preventivos. Exactamente, También ¿sí? Luis nos dice, super greens, El eh, Super Green sí, pero mira, no se los puse dentro de recomendaciones generales porque Super Greens va a ser bueno para unos, no para otros. En esa categoría estaría también el Argimas, pero el Argimas es más común y este sí se los quise poner porque es muy común ver factores de riesgo cardiovascular. Sí, pero el Super Greens, claro que es muy bueno, pero no va a ser para todos. ¿Sale? aquí nos dice María, para mal carácter por la edad y claro por sus enfermedades, quedar todos los suplementos de Forever. Claro, muchas gracias. Aquí sí también podríamos consumir el polen y el garlic. Sí, sí se pueden. Sí, sí se pueden también. Les A digo, ver, las recomendaciones que les puse aquí fueron las generales, ¿sale? aquí Mago Macías nos dice, ¿qué tan recomendable es la proteína que toman en los gimnasios para los adultos mayores? Porque algunos piensan que es mejor que cualquiera. Hay que ver Mm, las marcas, ¿no? depende, mira, es que proteínas de gimnasios es algo bien general y no porque esté en gimnasio es de buena calidad. Hay unas que no son tan buenas. Aquí lo que se tiene que ver es el tipo de proteína. ¿Qué ventaja tiene la proteína de soya, que es la que contiene Forever Light Ultra? Que es muy fácil de asimilar. Y recuerden que adultos mayores ya tienen problemas digestivos porque así son, eso ya se trae así. ¿Sale? Entonces, no necesariamente las de gimnasio van a ser mejor. Y al final de cuentas, en muchos casos les pueden dejar repercusiones digestivas
en primer lugar o de otro tipo por tomar proteínas de baja calidad. ¿Sale? La jalea real faltó, no necesariamente, porque no todos la van a necesitar. ¿Sí? Shadia nos pregunta, bueno, no sé si sea comentario, pregunta, ¿la B12 nos alimenta el sistema nervioso central? Sí, entre sus funciones está esa, Shadia. ¿Todo bien? Ay, perdón, me estoy pasando. Listo, parece que ya no hay más preguntas, parece, ¿verdad, Esther? Sí, ya, doctora. Espérame que me pasé. Entonces, les dejo nada más para terminar esta pequeña conclusión y que nos llevemos esta reflexión el día de hoy, que es lo que espero que se hayan quedado con la plática del día de hoy. Una buena nutrición en la vejez o en la tercera edad no solo nos va a ayudar a prolongar la vida, sino que vamos a mejorar la calidad de vida, ¿sale? Y por lo tanto, cuidar lo que comemos y lo que tomamos de suplementos no solo es saber, no nos refiramos solo al plato de comida, es cuidar nuestra independencia, nuestra alegría y nuestra mente todos los días, porque recuerden, seguimos viviendo, ¿sí? Espero les haya gustado la plática del día de hoy, hayan aprendido cosas nuevas el día de hoy. Como siempre, les agradezco primeramente su tiempo y su atención. Muchas gracias por estar aquí, por participar, por hacer que esto siga pasando. Muchísimas gracias. Les dejo mis datos por si alguien requiere una consulta personalizada. Redes sociales, aquí abajo pueden encontrar mi correo, si no está mi número celular. Y también les dejamos los datos del canal de YouTube, en donde pueden encontrar la grabación de la plática de al día de hoy y todas las pláticas anteriores, inclusive las de todos los productos que ya hemos hecho, por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta ya más en concreto de cada producto, están todos los productos y es Forever México HQ. ¿Sale? Doctora, si nos regresa la lámina de sus datos, por favor. Ah, claro, claro. Pues muchas gracias, doctora, a usted también por todos sus conocimientos y pues por tenernos tanta paciencia al responder todas nuestras dudas. No, 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 al contrario, gracias. Saben que esto para mí me hacen muy feliz estando aquí con ustedes. Y Pues, pues bueno, sí, perdón, pues no, agradecerles a todos el que hayan estado con nosotros y nos vemos el próximo miércoles. Por favor, compartan el link con todos sus conocidos. el próximo tema, les adelantamos, va a estar súper interesante. Es un tema que como el de hoy ya nos habían pedido mucho y va a ser enfocado a la diferencia entre el índice de masa corporal y la composición corporal. Les va a encantar también, es un tema también bien interesante. Entonces les damos el tema para ustedes, sus conocidos que estén interesados en escucharlo. Ya saben, la cita es próximo miércoles a la misma hora. Y pues nada, les deseo que tengan muy bonita semana, disfruten todos los días y nos vemos aquí el próximo miércoles.